Yo hace fácil 4 años más o menos, o cuando lanzó TikTok, era obviamente bailecitos, era lo que era Musical.ly, que TikTok lo compra, básicamente lo compra, digamos, una empresa que lo bautizó TikTok. Y hasta ese entonces TikTok era para chicos, era definitivamente para chicos, y después le empezaron a agarrar adolescentes. Y el 90% del contenido que vos veías en TikTok era nada más y nada menos que gente bailando. Por eso se dice que es para chiquitos o jovencitos haciendo bailecitos. Y ese es un poco el tono que tomó TikTok e hizo automáticamente que los padres no la considerasen o solamente la considerasen para estoquear o monitorear a sus hijos y o sobrinos o lo que sea. Y de alguna manera eso quedó en nuestro imaginario que es así y no había ningún tipo de alternativa al respecto. Sin embargo, hace 3 años yo obviamente tenía TikTok como consumidor, no como creador de contenido, y lo que empecé a notar es que algunas personas, pocas, que tenían más de 40 años, empezaban a jugar a TikTok. Y jugando a TikTok de una manera bastante boomer, es decir, vos veías los videos y eran vergonzosos, daban lástima, desde la calidad, desde lo ridículo que quedaba la persona haciendo ese video, y ni que hablar cuando en TikTok querían copiar unas tendencias que son modas, que es que por ejemplo uno le hace una pregunta a otra persona que obviamente es la misma persona, entonces se contesta y al final termina diciendo: si querés aprender más, seguí a, y es la persona que hace ese video. Hay muchos videos que son muy característicos de TikTok que cuando los hace un chico de 18 años y lo hace súper bien, con buenas cámaras, con buen sonido, con buena iluminación, que tiene gracia, queda divertido. Después se traduce en que tiene millones de views y con eso puede hacer mucha plata. Pero cuando lo hace una persona de más de 40 años, más de 50 años y trata de hacerse el graciosito haciendo eso mismo, es horrible. Y yo presencié cómo gente a la que conozco a nivel profesional, gente que pues nunca en su vida va a lanzar un TikTok, se empezaron a hacer los graciositos, empezaron a hacer esos videos horrendos que eran, digamos, muy cutres y no se les caía la cara, y de repente tenían poquitos followers que fueron empezando a subir. Y estamos hablando de hace 3 años atrás. ¿Y qué termina pasando hoy? Hoy lo que termina pasando es que esa gente no se intimidó por el resto, no se intimidó por la sociedad ni por gente como yo que pensaban que eran, digamos, unos mamarrachos. Siguieron y ¿qué lograron? Tener 50.000 followers, 80.000 followers, 100.000 followers, 150.000, etc. Y empezaron a tener una presencia importante en TikTok. Y si uno lo piensa, TikTok es algo que surgió hace muy poco. Y cuando una red social surge, es el momento de entrar, porque cuando se está entrando se puede experimentar, no hay riesgo, se puede hacer un montón de pruebas y nadie te va a castigar porque están todos en la misma situación. A mí me pasó que siempre cuando entraba en redes sociales entraba relativamente tarde. En LinkedIn entré más o menos bien, pero digamos en ese entonces era corporativo. Cuando yo fui emprendedor ya había mucha gente en LinkedIn y había mucho contenido y era más competitiva esa red. Para darles una idea, en LinkedIn, después de más de 10 años de estar trabajando en LinkedIn, llegué a 35.000, 36.000 followers, que no deja de ser un número importante, pero cuesta mucho subir en seguidores en una red como LinkedIn. Y cada vez hay más gente. Hay 1 billón de personas en LinkedIn y lo hace súper competitivo. Entonces lo que dije es: yo tendría que estar en TikTok, tendría que seguir la estrategia de estas personas que estoy viendo que para mí son ridículos, que cada vez eran menos ridículos y cada vez eran más profesionales, y no me animaba a hacerlo. Y tardé 2 años en decidir lanzarme en TikTok.